El gobierno de Trump acaba de enviar a otros 42 mexicanos deportados a Guatemala, en lugar de devolverlos directamente a México. La administración del presidente Trump está deportando a cientos de ciudadanos mexicanos, pero no lo están haciendo a México, lo están haciendo a otros países, como por ejemplo Guatemala y Honduras. El vuelo salió de Texas y llegó a Ciudad de Guatemala, junto con 80 guatemaltecos también deportados. Con este envío, la cifra de mexicanos trasladados a ese país centroamericano durante 2026 se acerca ya a los 2.400. No es un incidente aislado ni una decisión de último momento. Es la continuación de una política que Washington mantiene desde hace meses, pese a que el propio gobierno mexicano ya se lo reclamó de manera formal. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, se reunió esta semana con el embajador estadounidense Ronald Johnson para expresarle que México no comparte que sus connacionales sean trasladados a un tercer país antes de llegar a territorio nacional. Lo dijo con firmeza, pero también con cautela diplomática, porque la relación entre ambos gobiernos atraviesa un momento delicado en materia migratoria y de seguridad. La respuesta de Washington, sin embargo, fue seguir enviando vuelos. Este nuevo grupo de 42 personas fue recibido en el Centro de Recepción de Personas Guatemaltecas Migrantes Retornadas, en la capital guatemalteca. Ahí les dieron atención médica, agua, café y pan dulce, los identificaron con brazaletes de colores para separarlos de los guatemaltecos que llegaron en el mismo vuelo y les explicaron el procedimiento antes de devolverles sus pertenencias. Las autoridades del consulado mexicano pidieron a los migrantes no dar declaraciones a la prensa que esperaba afuera. Ahí está el primer dato que cambia la escala de esta historia. Hace apenas un año, en todo 2025, Guatemala recibió solamente 15 mexicanos deportados desde Estados Unidos. 15 en 12 meses. Hoy, en lo que va de 2026, la cifra ronda los 2.400. Eso no es un ajuste administrativo. Es una multiplicación de más de 100 veces en cuestión de meses y arrancó de forma masiva a partir de abril. El cambio de patrón es tan brusco que ni siquiera Guatemala lo esperaba y tampoco fue Washington quien lo anunció primero. De hecho, esta política no salió a la luz por un comunicado oficial de Estados Unidos. Fue revelada por una investigación de CBS News que citó a 2 funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional que hablaron bajo condición de anonimato. Según ese reportaje, las autoridades migratorias estadounidenses llevaban meses enviando mexicanos hacia Guatemala y Honduras sin que existiera transparencia pública sobre el mecanismo. Es decir, el gobierno de Estados Unidos no explicó voluntariamente lo que estaba haciendo. Tuvo que confirmarlo después, cuando la prensa y el propio presidente guatemalteco ya lo habían hecho público. Y ahí no termina la historia, porque el mecanismo se está replicando en más de un país. Estados Unidos también envía mexicanos a Honduras. Documentos oficiales revisados por Associated Press muestran que 82 mexicanos llegaron a San Pedro Sula en 2 vuelos realizados a mediados de agosto y que otros 165 habrían sido trasladados hacia allá entre mayo y julio. Al mismo tiempo, el Instituto de Migración de Guatemala confirmó que ciudadanos guatemaltecos deportados desde territorio estadounidense también están siendo enviados a Costa Rica, a Ecuador y a Paraguay. La lógica es la misma en todos los casos. Nadie vuelve directo a su país de origen. Guatemala insiste en que su papel es solo de tránsito. Los mexicanos permanecen ahí menos de 24 horas antes de ser trasladados por tierra hacia la frontera con Chiapas, un recorrido de aproximadamente 7 horas hasta el cruce entre Tecún-Umán y Ciudad Hidalgo. El presidente guatemalteco Bernardo Arévalo ha sido enfático en un punto: su país no está actuando como tercer país seguro, una figura legal distinta que implicaría procesar solicitudes de asilo. Según Arévalo, ahí no hay refugio ni estatus migratorio nuevo, solamente un paso intermedio antes del regreso a México. Pero un paso intermedio que, según el subdirector del Instituto de Migración guatemalteco, Carlos Wolke, tiene una justificación concreta. Wolke explicó que la recepción de mexicanos responde a un principio de reciprocidad, porque Guatemala reconoce la atención que México brinda a los propios guatemaltecos que son retornados por vía terrestre desde territorio mexicano. Es, dicho de otra forma, un favor entre gobiernos centroamericanos y mexicano que terminó atrapando a miles de mexicanos en un desvío que nadie les pidió. Hay incluso un dato sobre quién paga esta logística. Según explicó el propio Arévalo, el gasto del traslado desde Guatemala hasta territorio mexicano lo asume en la mayoría de los casos el gobierno de Claudia Sheinbaum, aunque en algunas ocasiones también hay financiamiento del lado estadounidense. Es decir, además de aceptar que sus ciudadanos den un rodeo innecesario por Centroamérica, en muchos casos es el propio gobierno mexicano quien termina pagando por sacarlos de ahí. El centro receptor donde procesan a estos migrantes no es improvisado.
Tiene capacidad para operar hasta 5 vuelos diarios, de 135 personas cada uno. Eso significa infraestructura pensada para sostener un flujo constante, no para atender casos excepcionales. La escala del centro por sí sola confirma que esto dejó de ser una medida temporal. Del lado mexicano, la molestia es clara, aunque medida. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha repetido en varias ocasiones que México acepta el retorno de todos sus ciudadanos y que no existe ningún acuerdo vigente que autorice enviarlos primero a un tercer país. La Cancillería sostiene que cuenta con mecanismos para garantizar un regreso seguro y digno, ya sea por vía aérea directa o por los cruces fronterizos terrestres del norte. En otras palabras, México dice que no hace falta el desvío por Centroamérica porque siempre ha estado dispuesto a recibir a sus connacionales sin intermediarios. Y hay un programa concreto que respalda ese argumento. Se llama México te abraza, y según cifras presentadas por el director general del Instituto Nacional de Migración, Sergio Salomón Céspedes, durante la conferencia matutina del gobierno mexicano, entre el 20 de enero de 2025 y el 13 de agosto de 2026, fueron repatriados a través de ese programa 271.193 connacionales. De ellos, 171.508 ingresaron por vía terrestre y 99.685 por vía aérea. Casi el 95% de esos migrantes provienen de 7 estados: Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Puebla y el Estado de México. Es decir, México ya tiene un sistema propio, activo y funcionando a gran escala para recibir directamente a sus ciudadanos. El desvío por Guatemala no llena un vacío, se suma a un mecanismo que ya existía. Si quieres seguir de cerca este tipo de decisiones que están cambiando la relación migratoria entre México y Estados Unidos, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué piensas de que envíen mexicanos a otro país antes de traerlos de vuelta. Seguimos con la historia. La pregunta que queda en el aire es: ¿por qué Estados Unidos elige este camino más largo, más costoso y diplomáticamente más incómodo, en lugar de simplemente devolver a los mexicanos por la frontera compartida? La respuesta que ha dado el Instituto Nacional de Migración de México es directa: la cercanía. Según el instituto, la causa detrás de esta estrategia es evitar que los deportados intenten cruzar de nuevo hacia territorio estadounidense, algo mucho más difícil de lograr si la persona queda a cientos de kilómetros de distancia del otro lado de una frontera adicional, en Guatemala. Un vocero del Departamento de Seguridad Nacional respondió a los cuestionamientos con una frase que resume la postura oficial de Washington. Aseguró que el gobierno utiliza todas las vías legales disponibles para llevar a cabo lo que describió como la mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos. No hubo matices ni disculpas, solo la confirmación de que el mecanismo seguirá activo. Y aquí aparece una contradicción que vale la pena señalar. El propio gobierno mexicano ha presumido una caída de casi el 97% en los cruces irregulares hacia Estados Unidos, comparando los más de 300.000 encuentros registrados en la frontera en diciembre de 2023 contra apenas unos 5.400 en mayo pasado. Es decir, según las cifras que maneja la propia presidencia mexicana, el fenómeno de migrantes que intentan cruzar de nuevo ya se redujo de forma drástica. Entonces, ¿por qué intensificar precisamente ahora un mecanismo diseñado para frenar reingresos si los reingresos ya cayeron tanto? Es una pregunta que ni el gobierno estadounidense ni el mexicano han respondido de forma directa. Hay otro antecedente que conecta esta política con decisiones anteriores de la administración Trump. En 2025, el gobierno de Guatemala firmó un acuerdo con el entonces secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para recibir a migrantes de otras nacionalidades centroamericanas deportados desde Estados Unidos. Ese acuerdo nació pensado para ciudadanos de terceros países centroamericanos, no para mexicanos. Fue apenas este año, y de forma progresiva, que el mecanismo se amplió para incluir también a connacionales mexicanos, algo que en un inicio ni siquiera estaba contemplado en el planteamiento original. Ese detalle importa, porque muestra que no se trata de un plan cerrado desde el principio, sino de una política que se ha ido estirando mes tras mes, sumando países, sumando nacionalidades y sumando cifras. Lo que arrancó como 15 casos aislados en 2025 terminó convirtiéndose en un corredor migratorio regular entre Estados Unidos, Guatemala, Honduras y México, con vuelos que llegan de manera constante y un centro receptor preparado para sostener ese ritmo. Normalmente, este tipo de mecanismo de deportación a terceros países se usa cuando el país de origen limita o directamente rechaza recibir a sus propios ciudadanos deportados, o cuando existen impedimentos legales para regresarlos de forma directa. Es la lógica detrás de enviar, por ejemplo,
a ciudadanos de otras nacionalidades hacia naciones dispuestas a recibirlos temporalmente. Pero el caso de México es distinto a todos esos precedentes. México nunca ha rechazado a sus connacionales. Al contrario, tiene un programa activo, con más de 270,000 personas repatriadas en año y medio, diseñado exactamente para recibirlos de forma directa. Por eso, especialistas en política migratoria, consultados por medios estadounidenses, consideran que enviar mexicanos a otras naciones de la región no tiene precedente en la relación migratoria reciente entre ambos países. Mientras tanto, para las personas que están del otro lado de esta política, la experiencia es mucho más concreta que cualquier cifra. Son mexicanos que fueron detenidos en territorio estadounidense, subidos a un avión, procesados en un país que no es el suyo, identificados con un brazalete, alimentados con lo básico y después subidos a un autobús para recorrer 7 horas de carretera hasta finalmente cruzar a México por Chiapas. Todo esto antes de siquiera pisar suelo mexicano, que es, según el propio gobierno de México, el destino al que debieron haber llegado desde el primer momento. La tensión diplomática sigue sin resolverse. Rosa Isela Rodríguez fue clara al señalar que su postura fue transmitida de forma respetuosa, pero firme. Si existe un acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos, ese acuerdo debe respetarse tal como está, sin necesidad de desviar a los connacionales por terceros países. Vale la pena mencionar que Rodríguez encabezó esa conferencia en sustitución de la propia presidenta Claudia Sheinbaum, quien ese día estaba ausente por una fuerte gripe, lo que no impidió que el gobierno fijara postura de todas formas. Pero la respuesta de Washington hasta ahora no ha cambiado. Los vuelos con destino a Guatemala continúan y todo indica que el conteo seguirá subiendo en las próximas semanas. Guatemala, por su parte, queda en medio de una posición incómoda. No es el origen de la política, no es el destino final de los migrantes y sin embargo es la pieza que sostiene toda la logística: recepción, identificación, alimentación y traslado terrestre hacia la frontera mexicana. El argumento de la reciprocidad explica por qué Guatemala acepta participar, pero no resuelve la pregunta de fondo sobre quién debería asumir la responsabilidad y el costo de mover a miles de personas por un camino que no eligieron. Lo que queda claro, con los números sobre la mesa, es que esta ya no es una medida excepcional ni un caso puntual que pueda explicarse como un error administrativo. Es un mecanismo consolidado, con infraestructura propia, con acuerdos que se han ido ampliando, con un programa mexicano paralelo que demuestra que el desvío no era necesario, y con un ritmo de vuelos que ha llevado la cifra de apenas 15 personas en todo 2025 a casi 2,400 en lo que va de este año. Y mientras el gobierno mexicano sigue reclamando por la vía diplomática, el gobierno estadounidense sigue enviando aviones. ¿Tú crees que México debería endurecer su postura frente a Estados Unidos por este tema, o que se trata de un asunto menor frente a la relación bilateral más amplia? Déjamelo en los comentarios, y si quieres seguir esta historia y las próximas decisiones migratorias entre ambos países, suscríbete al canal.